la manifestaba siempre en una frase que parece que era del Papa, no sé. Decía, la iglesia sin el mundo obrero no es la iglesia de Cristo. Y así empezamos a trabajar, él muy preocupado, él estuvo muy cerca de lo que yo hacía con los jóvenes y me llamaba constantemente para controlar el trabajo que yo estaba haciendo. Yo era muy joven en ese tiempo todavía. Y recuerdo que yo tenía ya algunos centros de Hawk en la ciudad, todos en los barrios, en las áreas periféricas de la ciudad, ¿cómo se llama? La iglesia de la Inmaculada, en el barrio Oriente, en Fátima, en la capilla en el barrio sur, en Santa Teresita, en Santa Ana, San Luis, es decir, todos los barrios más populares. Y además tenía una acción en las fábricas. Yo entré en las fábricas con la JOC. Jóvenes formados, los conseguía trabajo en las fábricas, en Manufactura Yarman, Charza, en Producto Fernández, en la cervecería, en fin, en las empresas. Y entonces teníamos grupos de fábrica y grupos de barrio, centros entonces que funcionaban. Se formaron buenos dirigentes, buenos dirigentes. Un día don Manuel me dijo, mira, se oye hablar de la JOC, pero no se nota mucho la JOC. Entonces recuerdo que con Enrique Salman dijimos, vamos a demostrarle a don Manuel que la JOC existe. Y en realidad hicimos una campaña y llenamos el teatro que había aquí en la plaza, el Teatro Teatro Palais. Se llenó de juventud obrera, masculina y femenina, con nuestros cantos, con nuestras consignas, etc. Y don Manuel hizo ahí un discurso que está editado en las obras de, ¿cómo se llama Un voz profético. De Delanois. Escritos completos. En los escritos completos de don Manuel, ahí está citado este discurso de don Manuel, que fue trascendental porque salió en los diarios, porque pegó muy fuerte don Manuel al asunto social, a la doctrina social de la Iglesia, a la obligación que tenían los cristianos de participar en la doctrina social de la Iglesia, y en ese sentido don Manuel fue muy tajante, muy tajante. Él no solamente actuaba a nivel nacional y a nivel internacional con esta visión de la Iglesia en el mundo obrero, sino que lo exigía a nosotros, los sacerdotes, que trabajáramos en eso. Yo creo que don Manuel en eso tuvo como obispo una trascendencia grande en la Iglesia chilena y tal vez en la Iglesia latinoamericana y en la Iglesia universal. En la Iglesia latinoamericana me recuerdo que a mí me pidió que asistiera a un congreso y seminario de dirigentes y asesores de JOC en Brasil. Yo fui con el equipo nacional, participaba bastante en el equipo nacional, me fui con ellos al Brasil con dirigentes de Talca también, y tuvimos una semana allá en Petrópolis, Brasil. Consejo Mundial de 61. Era latinoamericano. En 61. Oh. No. Latinoamericano. Posteriormente tuvimos el Congreso Mundial en Roma. Sí, ok. Posteriormente. Y
En ese congreso latinoamericano, nosotros hicimos ponencias que venían de la doctrina social de la Iglesia que don Manuel nos enseñaba y nos exigía. Entonces, una dirigente chilena como Dora Torre, y un dirigente nacional, que en este momento no me recuerdo bien el nombre de él, que ya hace muchos años, hicieron realmente noticia en ese congreso por las ponencias que ellos hicieron. Ahora, don Rafael Larraín como asesor también tenía gran peso en ese congreso, junto con un obispo de Brasil, cuyo nombre no me recuerdo. Don Fragoso, Don No. Tavora, Don Tavora. No recuerdo, No Tavora, sí. no podría asegurarte. Y ellos hicieron, digamos, después un folleto con todos los acuerdos y las cosas, que nosotros los empezamos a poner en práctica en nuestros centros de JOC. Una de las cosas importantes en que don Manuel impulsó fue en la JOC fue la creación del centro de vacaciones, que lo inició el asesor que había aquí en Talca, el otro asesor, Enrique Salman, en la construcción de una casa de vacaciones para el mundo obrero, para los jóvenes trabajadores. Y así se levantó en Vilches una casa donde íbamos todos los años llevando jóvenes trabajadores a una semana de vacaciones. Una semana de mujeres, una semana de hombres. Durante todo el verano pasaban por esa casa alrededor de, 150 o 200 jóvenes durante las vacaciones. Durante esas vacaciones se les daba capacitación, formación en el método josista del ver, juzgar y actuar, ¿no? Lo trabajábamos muy bien a base de hechos concretos, hechos de vida obrera, en la fábrica, en el barrio, en la familia. Entonces el militante ponía hechos concretos, juzgábamos a través del Evangelio esos hechos, ¿no? Y sacábamos conclusiones para trabajar, después y en las otras reuniones revisábamos la vida, siempre teníamos una revisión de vida. Entonces esa formación en realidad dio mucho fruto. Yo te voy a contar un hecho concreto. Uno de los dirigentes josistas de aquí de Talca, Corbalán, ¿no? Yo estaba en Santa Teresita viviendo en ese tiempo, viviendo allá, no era más que un vicario. Y Corbalán trabajaba en la aceitera Concha Barros. Ahí él pasaba en la mañana a pedirme la comunión antes de ir a la fábrica, porque habíamos escuchado que josistas belgas, ¿no?, hacían eso. Se nutrían de Cristo antes de ir a la fábrica. Y algunos de los josistas aquí en Talca lo hacían también. Eso indica la profundidad con que se trabajaba. Don Manuel iba siempre a los campamentos, hacía siempre una visita a los campamentos. Llegaba de incógnito, con un guardapolvo plomo que tenía, y su boina, y llegaba a conversar con los trabajadores, con los muchachos, ¿no? De tal manera que él sentía muy de cerca el trabajo que se estaba haciendo en la JOC. Cuando llegó el momento de ir al Congreso de Roma, don Manuel me dijo que yo tenía que ir, y él entonces hizo todo lo necesario para que yo fuera, el aspecto económico, y de aquí de Talca fue un dirigente y un muchacho y una niña.
la Lidia Bravo y Alamiro Corbalán. El presidente y la presidenta y el presidente de la JOC de Talca a Roma. Y fuimos, qué sé yo, con Fernando Aristía y con Pedro Gastex. Monseñor Larraín también a Roma. Él fue, pero posteriormente. Sí. ¿Se fija? No esa vez. No asistió al congreso tal, porque inmediatamente del congreso a la JOC estaba un congreso del Exactamente. apostolado laico. Sí. El año Y tiene un discurso. En el cual él tenía un tema. Oye, es el del año 57, el del Claro. tuyo. Ah, Entonces, allá estábamos, yo lo esperé allá, él me pidió que me quedara allá para ese congreso, y llegó en ese congreso con dos sacerdotes, Mario Molina y Roberto Huerta, a quienes él llevaba para que se quedaran en Lovaina a un curso. a un curso de sociología, me Una parece. entera. Claro. Entonces ahí estuvimos y con don Manuel yo pude recorrer Europa en auto. ¿no? Sí. Sí, yo le hacía de secretario ahí. Y por lo menos le bajaba las maletas. Ese congreso, para ver la figura de don Manuel, es importante porque en ese congreso hablaba el Papa, un cardenal. ¿Quién era el cardenal? No, habló en ese Montini. congreso Montini, el secretario Montini. de Estado. Montini, que fue Que posteriormente fue el Papa después. Claro. Y era muy amigo de don Manuel. Sí. Y don Manuel. Entonces había tres sacerdotes que hablaban. Montini, que fue Papa después, el cardenal de Milán, o estaba en la curia romana ya. Era secretario de Estado. Secretario de Estado. Y don Manuel, o sea, ya estamos hablando, pero muy arriba, muy arriba. El discurso de don Manuel, tú estabas presente en el discurso. Sí, sí, sí. Claro. Y don Manuel leyó su discurso que fue pero muy aplaudido, muy aplaudido. Y mucha gente subió arriba a saludarlo, qué sé yo, porque fue digamos, un discurso, un trabajo en que él dio a conocer no solamente el pensamiento propio de él que tenía acerca de lo que tenía que ser la acción católica, es decir, el apostolado de los laicos, sino que el acentuar a la iglesia en esa perspectiva. ¿Ah? La iglesia tenía que ponerse en esa perspectiva. Y fue muy interesante. Dimos la